noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos contactamos en este momento con el doctor Luigi García, abogado de la familia de Naomi Arsentales, para hablar sobre el proceso contra el fiscal Juan Carlos Izquierdo, el principal sospechoso en el caso de Naomi Arsentales. Doctor García, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Podemos encender el micrófono, por favor, está sin el encendido. Ahí estamos. Fausto, buenas noches a toda la audiencia de Notimundo. Efectivamente, ha transcurrido 1 año y medio desde el fatídico día en que falleció Naomi Arsentales. Este es un caso emblemático, mediático en el país, y es mediático por cuanto lo reviste características especiales. El principal sospechoso es un miembro de la Fiscalía General del Estado. Es más, desempeña el cargo de fiscal en la provincia de Manabí. Actualmente está en funciones, de tal forma que ha sido una lucha titánica a fin de que la Fiscalía pueda evidenciar, despojarse de ese espíritu mal llamado espíritu de cuerpo y ahora sí comenzar ya el proceso de juzgamiento propiamente dicho, porque ya entramos en la etapa de formulación de cargo y más adelante tendremos, si Dios quiera, audiencia de juzgamiento. Se han practicado varias diligencias en todo este tiempo y algunas de ellas apuntaban inicialmente, se había dicho, a un posible suicidio. Posteriormente había quienes decían que se trataba de un asesinato. Según lo que usted ha podido evidenciar dentro de estas pericias, de las diligencias que se han realizado, ¿cuál es su hipótesis? Desde el primer día, la familia comenzó a sospechar del accionar de la Fiscalía, porque se le informó por parte de la policía y la Fiscalía que Naomi se había suicidado. Nosotros, al observar la posición del cuerpo, que estaba en posición sedente y un sinnúmero de rasgos y características propias de esa escena del crimen, llámese así, evidenciamos que no era un suicidio, sino efectivamente se había dado un femicidio ahí. Eso nos motivó a acudir a la Fiscalía y exigirle que inicie una investigación previa, que la inició en atención a la denuncia que presentaron los padres de Naomi. Y en base a esa investigación previa, se aplicó el protocolo que establece la Corte Nacional de Justicia para la investigación de muertes violentas de mujeres y niñas, y en este caso se inició la investigación por femicidio, y hoy por hoy la Fiscalía ha decidido formular cargos por el tipo penal no de femicidio, sino de violencia psicológica. Eso no significa que se cierra el caso en torno al femicidio, sino que existen elementos de convicción suficientes en torno al estado de violencia en que vivió Naomi bajo el mismo techo con el fiscal Izquierdo. Pero estamos aportando todos los elementos necesarios para que posteriormente también se formule cargo por femicidio. Lo que hoy queremos es que se transparente el accionar de la Fiscalía, para que haya transparencia, objetividad en el accionar, y vamos a ver el día de mañana en la audiencia qué medidas cautelares solicita. Este sería un caso inédito, donde un fiscal en funciones vaya a las audiencias con el brazalete electrónico. Doctor García, en su momento, durante todo este tiempo, incluso la madre de Naomi se había presentado a algunos medios de comunicación, principalmente en Manabí, mostrando las fotografías con las cuales se demostraba cómo se encontró a Naomi el momento en esta escena, en la que usted ha llamado la escena del crimen. Y estas fotografías aparentemente dejaban prácticamente sin ninguna duda que se trataba de un crimen. Sí, efectivamente, los padres de Naomi presentaron en una rueda de prensa las fotografías de la posición del cadáver, que en el momento en que se encontró, que era una posición sedente, casi imposible que una persona esté en suspensión en esas condiciones. Con un cable enrollado en el cuello. Para que exista asfixia mecánica por ahorcadura. De tal forma que, es más, el señor Izquierdo presentó una denuncia en contra de la señora Sara Sabando por el supuesto delito de difusión de información de carácter reservado y restringida. Denuncia que prácticamente no la impulsó, quedó ahí en una mera denuncia, ni siquiera reconoció la firma y rúbrica impuesta en dicha denuncia, pero de una u otra forma de lo que se trata es de ponerle un bozal a los familiares de Naomi y a la defensa técnica para que no hablemos del resultado de las investigaciones técnicas científicas que hemos recabado
y que en los próximos días irreversiblemente la Fiscalía tendrá que valorar para ahí sí nuevamente pedir formulación de cargos por este nuevo tipo penal. El día de mañana la audiencia es en la ciudad de Manta, tomando en consideración que el delito se cometió en la ciudad de Manta. Los jueces competentes son los de la ciudad de Manta. El caso se desplazó desde Manta a Quito para la investigación correspondiente porque los fiscales tienen fuero a nivel nacional. Pero la audiencia se va a desarrollar en Manta y estaremos presentes también para nosotros manifestar nuestro punto de vista y aportar en todo lo que esté a nuestro alcance para que se judicialice el tema de Naomi Arsentales y este crimen no quede en la impunidad. ¿Qué otros elementos, aparte de las fotografías que han sido presentadas y mostradas en algunos momentos ya en estas ruedas de prensa, aparte de los videos que en su momento se vio sobre supuestos o aparentes agresiones psicológicas, qué otros elementos considera usted como defensa de la familia de Naomi Arsentales podrían ser determinantes para establecer un posible femicidio? Mire, no le puedo dar el resultado de los elementos probatorios o de las pericias practicadas, pero son muchas pericias y esas pericias de una u otra forma conducen a la certeza de que Naomi no se suicidó, que lo de Naomi fue un femicidio y lamentablemente nosotros tenemos prohibición de divulgar el contenido, el resultado de las investigaciones porque constituye un delito difundir información de carácter reservado o restringida. Pero una vez que se formule cargos, evidentemente nosotros haremos público todos esos elementos una vez que se levante la reserva del caso en torno al tema. Es lamentable lo que ocurre en el país. Cada 28 horas muere una mujer por violencia de género, violencia intrafamiliar, y lamentablemente son pocos los casos que se vuelven emblemáticos o que se vuelven mediáticos. En el país hay casos emblemáticos y mediáticos como el de María Belén Bernal, que es el último de los casos emblemáticos, el de la señora Lisbeth Vaquerizo y el caso Naomi, que es un caso que conmocionó a todo un país por las circunstancias del hecho y fundamentalmente por quién lo cometió. De su experiencia en este caso, el fiscal Juan Carlos Izquierdo, primero detenido, posteriormente se lo dejó en libertad, creo que 5 horas después, se lo había suspendido de sus funciones, después se lo restituyó a su cargo. Usted nos comenta que en efecto él continúa ejerciendo sus funciones como fiscal. Juan Carlos Izquierdo, ¿un fiscal con influencia? Con mucha influencia dentro de la Fiscalía General del Estado, de tal forma que la lucha de Naomi no es solo en contra del fiscal Juan Carlos Izquierdo, sino en contra de la institucionalidad. A nosotros nos tocó una fiscal que deja mucho que desear en torno a la transparencia y objetividad con la que está actuando. Me refiero a la doctora Mayra Soria. Y eso le vamos a transmitir a la doctora Diana Salazar, porque evidentemente esperamos más de la Fiscalía. La Fiscalía es el titular de la acción penal y la Fiscalía debe de aportar, debe de solicitar, practicar todas las diligencias técnicas científicas para agotar la instancia a nivel nacional. Pero, vuelvo y repito, la lucha es titánica, ya no es solo contra un hombre, sino contra la institucionalidad. Por eso queremos que mañana se formule cargos y queremos también que el Consejo de la Judicatura actúe y que lo destituya definitivamente del cargo de fiscal para que no tenga esa influencia, ese poder punitivo del Estado que de una u otra forma puede y está obstaculizando la administración de justicia, porque evidentemente tiene relaciones de amistad, no solo con fiscales, no solo con jueces, sino también con peritos, con miembros de la Policía Nacional. De tal forma que este es un caso donde se necesita el accionar de la fiscal general para que haya transparencia en la investigación y en la futura sanción. Caso al que, por supuesto, le daremos el seguimiento que corresponde y esperamos, como siempre, que se haga justicia en este y en todos los casos que involucran a este tipo de delitos. Doctor García, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Buenas noches con todos. Ha sido el doctor Luigi García, abogado de la familia de Naomi Arsentales, hablando sobre el proceso en contra del fiscal Juan Carlos Izquierdo, sospechoso en el crimen de Naomi Arsentales. La audiencia de formulación de cargos está prevista para el día de mañana. Será en la ciudad de Manta. Según la Fiscalía, se le formulará cargos por violencia psicológica. No obstante, según la defensa de la familia de Naomi Arsentales, habrían otros elementos que demostrarían que no se trata
trata de un suicidio, como se dijo inicialmente, sino de un femicidio. Habrá que ver qué es lo que resuelve la justicia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.